La noticia es la confirmación que a partir del 1 de noviembre no van a estar dispuestos los controles de acceso a las localidades del distrito de Torkins. Esta es una decisión que se tomó en el día de hoy, hace unos días que la veníamos madurando, pero uno de los motivos por los cuales no teníamos todas las herramientas necesarias para tomar la decisión era que no había indicios claros desde Nación y desde provincia cuál iba a ser la actitud o qué medidas se iban a tomar con respecto a la posible temporada, pongámoslo entre comillas, ¿no? Entonces, las declaraciones que hubo la semana pasada, donde quedó dispuesto que a partir del 1 de noviembre todos los propietarios no residentes tengan libre acceso a sus propiedades, eso no ayudó o empujó a decidir que directamente se levanten los controles a partir del 1 de noviembre, porque no tenía sentido generar aún mayor desgaste en la gente y por sobre todas las cosas en los trabajadores que están en tanto policías como inspectores en los controles, sabiendo que para el 1 de diciembre, así lo dispuso provincia, en aquellos distritos turísticos como lo es el nuestro, ya va a haber una libre circulación. Así que no tenía sentido prolongar algo que ya desde por sí ha generado un desgaste muy grande, insisto, en el personal policial, en el personal municipal y por sobre todas las cosas en la comunidad, en la sociedad, que generaba mucho malestar ya a esta altura del tiempo, las complicaciones que traían las restricciones de acceso a las localidades. Independientemente de la actividad turística, esto se ha producido en varios distritos ya, ¿no? Se ha anunciado en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Sí, hay que tener en cuenta que los distritos que ya lo anunciaron no son distritos donde el turismo tenga una relevancia tan grande como la es en el distrito nuestro. Entonces, no hay un interés de acceder o de ingresar a un distrito que no es turístico. La gente que ingresa es porque realmente tiene algún motivo laboral o algo por el estilo, no es masiva el ingreso de gente que se da. Por eso la decisión que se toma de un distrito turístico como el nuestro era algo que había que pensarlo muy bien, pero sí, ya varios municipios lo van a ir haciendo en consonancia con una tendencia que se está dando en toda la provincia. ¿Cuál es la situación o la lectura de la situación epidemiológica a esta hora? A ver, porque tiene su lectura desde el punto de vista científico, pero también obviamente tiene una lectura desde el punto de vista político, ¿no? Yo creo que en este caso en particular, digo, con la decisión tomada de retirar los controles, creo que es la confirmación de un cambio que debe darse en las medidas que se toman desde lo gubernamental para hacerle frente a la pandemia. Digo esto porque creo que la cuarentena fue algo muy útil y efectivo también para darle tiempo a los sistemas de salud que se preparen, a la comunidad que se prepare a convivir con esta enfermedad, que sabíamos que no iba a ser fácil. Y en el caso de los controles, creo que al principio fue una decisión política correcta, que generó un desgaste muy grande desde lo humano, en primer término, y desde lo económico también, pero que también ya hoy en día no son herramientas que a vos te aseguren que van a ser efectivas o eficientes, mejor dicho, a la hora de evitar nuevos contagios. Hoy tu colega de Sierra de la Ventana, Arnaldo Boto, me dice, si tenés que hacer un ranking de cuáles son los principales motivos de contagio, dice, ¿cuáles serían los motivos que vos pondrías ahí punteros, no? Y yo le decía que se disputaban el uno, ahí muy cabeza a cabeza, el tomar mate con los amigos o con familiares que no convivimos, más las reuniones sociales, el asado, la juntada, ya sea de familiares o de amigos. Es decir, ¿a qué voy con esto? Los contagios no se dieron por el reducido, ponele, pero existente al fin, turismo que hemos tenido en Sierra de la Ventana y en Villa Ventana. No lo tuvimos por la gente que fue a tomarse un café o a comer una pizza a alguno de los restaurantes del pueblo. No los tenemos por salir a caminar y cruzarte con el vecino en la bicisenda, cada uno con su tapaboca o sin el tapaboca, cosa que está mal, pero con una cierta distancia y decirle, hola vecino, ¿cómo va? Eso no contagió. Lo que contagió fue la necesidad humana que tenemos de interactuar con el otro, de sociabilizar con el otro,
que termina derivando en esa tradición argentina que es el mate, o terminar comiendo un asado y haber varias personas en un lugar cerrado. Entonces eso también te hace ver que muchas decisiones políticas terminan siendo una molestia, si se quiere, para la comunidad, como terminaban siendo a veces los controles, o como termina siendo la cuarentena en sí, y los contagios se siguen dando de todas maneras. Así que me parece que el contexto político es ese, Miguel, y que hay que empezar a ver que cada vez toma mayor relevancia la responsabilidad individual, y lo que se pueda hacer desde un gobierno es estar preparado desde el punto de vista sanitario y ejercer controles de que se cumplan los protocolos. Justamente ahí apuntaba mi segunda pregunta, de qué manera se piensan ejercer los controles, teniendo en cuenta que, a ver, no solo por el turista que viene, sino por la necesidad que tenemos quienes habitamos en cada una de las localidades, a veces de encontrarnos en la plaza, encontrarnos en el parque, en los centros turísticos, y allí sí incorporemos la llegada de los turistas, ¿no? Sí, obviamente que nosotros necesitábamos el poder tener disponibilidad del personal, del material humano, que hasta este momento estaba afectado a un puesto de control, a un retén en la entrada a un pueblo, porque ahora cambia el fundamento o la razón de los controles. Ahora el control tiene que ser puertas adentro, es decir, que efectivamente se cumplan con los protocolos, cosa que es difícil de hacer cumplir, y mucho menos si no tenés personal disponible. Y ese es el trabajo al cual se va a abocar policía e inspección ahora. A ver, como decimos siempre, Miguel, ¿vamos a estar viendo por las rendijas de las ventanas si en los living de las casas se juntan 7 u 8 amigos y se están comiendo un asado? No, no, aún teniendo disponibilidad de personal, no se van a alterar una libertad individual de ese tipo, al menos en el distrito de Torquín. Sí tenemos que evitar, como lo decías vos, que se den aglomeraciones en espacios públicos, como puede ser una plaza, que intenten formarse espectáculos callejeros o lo que fuere, que pudieran llegar a implicar aglomeración de personas. Esas actividades, obviamente, que vamos a estar con el ojo puesto sobre eso para evitar aglomeración de gente, que sabemos que es algo que produce contagios masivos. Ahora, insisto, la mayor cantidad de contagios se dan por reuniones sociales, y gran parte de ellas son muy difíciles de evitar. La única manera de evitarlo es que la gente tome realmente conciencia que se han dado esos contagios. Para la gente que no lo sabe, porque obviamente hay una reserva de la identidad, durante todo este tiempo he tenido la oportunidad de estar enterado de manera online de cuáles son los contagios que se van dando y los orígenes de los contagios, y muchos de ellos son, muchos no, la gran mayoría, son reuniones sociales. Incluso hay gente que con posterioridad habrá organizado una reunión social, y de haber quedado demostrado que producto de esa reunión social se dieron varios contagios, la persona dice: yo la verdad no sabía que estaba contagiado. Es que hay mucha gente que es asintomático, y el estar bien y sentirse bien cree que es motivo suficiente para decir yo no tengo nada. Y después los contagios se daban de todas maneras. Entonces, Bueno, cualquiera se puede equivocar, ¿no? Pero bueno, sí, decime, Miguel. ahí no, digo, ahí apuntamos ya a la responsabilidad individual de la que tanto se habla y es Exactamente. indispensable, ¿no? Hablando un poco de la parte sanitaria, siguiendo en esa línea, sabemos, bueno, estamos esperando el contacto con el hospital municipal porque se está haciendo entrega de nuevos elementos, nueva aparatología, ¿no? Sí, la verdad que es una noticia muy buena. Si hay algo positivo de toda esta pandemia, en el caso del distrito de Torkins, es que sirvió para acelerar un proceso de una decisión política que estaba tomada, pero que todo esto la aceleró aún más, que es el de seguir mejorando la infraestructura en cuanto a lo que es el área de salud del municipio. El intendente el otro día, con mucho orgullo, y la verdad que es una alegría muy grande para toda la gente del distrito, anunció la inminente inicio de actividades para la construcción de una terapia intensiva en el distrito, y precisamente todo este material que acaba de llegar en el día de hoy, proveniente de la región sanitaria, se trata de la aparatología necesaria para dotar a esa terapia intensiva que ya en estos días inicia su construcción. Se trata de 5 respiradores con sus respectivos 5 monitores multiparamétricos, más las bombas de infusión, que son el material indispensable para hacer funcionar un respirador. Así que estamos muy, muy contentos de algo que, si bien es cierto que cuando uno lo usa y lo necesita seguramente, o uno mismo o un familiar cercano
no la está pasando bien o no está en su mejor momento, no deja de ser algo que genera una tranquilidad y una satisfacción muy grande a todos los torquintenses, que es saber que tenemos en nuestro distrito la respuesta, o vamos a tener la respuesta necesaria ante situaciones de emergencia, como lo es una terapia intermedia que teníamos hasta ahora, y lo va a ser una terapia intensiva. Así que es parte de una gran noticia, que es la inminente llegada o la disponibilidad de una terapia intensiva en nuestro sistema de salud. Bueno, en buena hora que esté y que no haga falta, ¿no? Eso Siempre, lo mejor que ese es nos el puede pasar. eslogan, ¿no? Ojalá no tengamos que usarlo. Ezequiel, aquí me pregunta Pedro, dice, tengo parientes en Pedroluro y Bahía, ¿pueden venir o yo puedo ir cuando se abra esto? Dice Pedro. Efectivamente, la no existencia de controles en el pueblo implica que va a haber una libre circulación, tanto de la gente que va a ingresar como de la gente del distrito que quiera salir. Hago esta aclaración porque es automática la grandes cantidad de consultas que hay con respecto a, pero entonces pueden venir mis familiares, puede venir mi tío. El hecho de levantar los controles no significa absolutamente para nada. Al contrario, pasamos a depender aún más todavía de la responsabilidad individual que tengamos nosotros, de que realmente si nos vamos a ver con algún familiar, que sea por una cuestión de necesidad, de que necesitamos asistir a ese familiar o ser asistidos por ese familiar. Pero esto, el hecho de no existir controles, no es una invitación a que todo el mundo pierda el tiempo o recupere el tiempo perdido de no haberse juntado con toda la parentela o con todos los parientes. Sabemos que somos animales sociables, queremos juntarnos con amigos, somos familiares, es producto de una idiosincrasia del latino, pero no es el momento indicado para hacer esa juntada de primos o que todos los nietos vengan a ver al abuelo, porque seguimos poniendo en riesgo la salud propia y la de gente que queremos. Así que sea algo realmente medido y responsable lo de visitar familiares o amigos producto de esta decisión de levantar los controles, cosa que hasta ahora lo podían hacer. La gente podía salir del distrito de Torkins y visitar a un familiar en Bahía Blanca. Las restricciones aparecían cuando esa gente quería venir de acá para allá, que hoy no va a estar, pero que nos tenemos que seguir cuidando. Ezequiel, en el aspecto turístico, se sabe que hay mucha gente deseosa de venir a nuestra comarca, no solo a visitar, a disfrutar turísticamente hablando, sino ya se está consultando mucho por inversiones y demás, es decir, gente que se quiere salir de las grandes urbes con mucho interés de poder venir a invertir acá, y ustedes seguramente han tenido más de una consulta en esa dirección. Ahora bien, en esta posibilidad de volver a la actividad turística, estaba quedando pendiente el tema de los camping, que mañana íbamos a tratar de charlar con Gustavo, que sabemos que ha tenido reuniones. ¿Tenés alguna novedad para anticipar? Sí, la novedad es que ya cambió la actitud que ha tenido el gobierno provincial, que esto arrancó con un no rotundo en el primer anuncio, y ya varios municipios turísticos, nosotros fuimos casi uno de los primeros de manera rápida, a través del muy buen trabajo que hizo el subsecretario Gustavo Sandoval y el accionar del intendente, rápidamente proponer un protocolo para que con determinadas condiciones o medidas adicionales, extras, el de poder, que puedan trabajar los campings. Ya el gobernador y la ministra de Gobierno en las últimas declaraciones dejó entrever que iba a ser factible con determinadas condiciones que puedan trabajar los campings. Esas determinadas condiciones estarán por verse, pero uno presume que serán que puedan trabajar a una X porcentaje de su capacidad, que algunos espacios comunes no sean operativos. Así que bajo esas condiciones, la buena noticia seguramente se va a confirmar en estos días, van a ser que van a poder trabajar. Eso es una muy buena noticia para los propietarios y gente que trabaja y vive de la explotación de este tipo de lugares, ¿no? ¿Se ha avanzado en lo que tiene que ver a controles en cursos de agua, en piscinas? Mira, estuve interiorizándome en estos días en a ver cuáles eran los motivos de por qué determinadas actividades sí, determinadas actividades no. Los médicos y los especialistas transmiten una gran tranquilidad con respecto al uso de piletas de natación artificiales, es decir, con agua clorada. Consideran que si se cumple con el distanciamiento dentro de la pileta de natación,
el agua no es un medio propicio para generar el contagio. El contagio sigue siendo la proximidad a la gente y la llegada de la saliva de uno de manera directa desde una persona hacia otra persona. Por eso las piletas de natación con turnos y con distanciamiento en el momento en el que estamos dentro de la pileta podrían ser operativas. Distintos son otros lugares donde se los considera más complejo. El motivo por el cual, por ejemplo, le complicaba el trabajo a los campings son los espacios comunes. Un baño en común donde la gente se ducha y donde hay inevitablemente una proximidad entre una persona y otra. Pero en cuanto a lo que es cursos de agua, en principio aparentemente no habría mayores inconvenientes. Bueno, evidentemente la actividad turística, si se comienza a desarrollar tal cual como está planteada, desde el punto de vista económico, lo cual uno lo pone en un segundo plano, pero convengamos que para mucha gente desde un principio de la cuarentena está en un primer plano, porque directamente ha pasado a ser personas que tuvieron que ser asistidas. Todavía no ha bajado ese número, ¿no? En cuanto a personas asistidas, pero se supone que arrancando la actividad turística, esto va a contribuir mucho a las posibilidades laborales de la gente. Sí, obviamente. Vos recién preguntabas si no ha bajado, ¿no? No solamente que no ha bajado, sino que ha subido la cantidad de personas que se asisten porque quedaron sin la posibilidad de generar su sustento. En nuestro distrito, la gran mayoría de ellos son gente que trabajan directa o indirectamente con el turismo. Así que es uno de los motivos por los cuales uno siempre ha tratado, desde el municipio, mejor hablo, de tener una actitud en pro de poder tener reapertura de actividades, porque sabíamos que había muchísima gente que dependía de eso. Pero no podemos perder de vista la cuestión sanitaria, Miguel, y esto vale aclararlo, porque hoy en el contexto actual se levantan los controles para que pueda haber una mayor circulación de personas en preparatorio al turismo que se viene. Esto no quita que si la situación epidemiológica se complica, muy probablemente de provincia se tomen medidas tendientes a frenar los niveles de circulación de personas, como se ha venido haciendo hasta ahora. Así que es muy buena la pregunta, algunos lo hacen con cierta malicia, pero cuesta encontrar una respuesta cuando te dicen, hace 15 días todo cerrado, cada uno en su casa, y ahora de golpe turismo, puedo ir a visitar a todos los familiares. Es que tanto en la primera etapa como en esta etapa de ahora, el cuidado sigue siendo personal. Lo que puede hacer el Estado es restringir y controlar que la circulación no sea total, pero el cuidado sigue siendo personal. Entonces, si las respuestas no se dan, si el turismo no logra desarrollarse sin generar un caos sanitario, seguramente se tomen medidas que retrotraigan la situación esperemos que no ocurra, ¿no? Pero me refiero a que esto no es algo logrado y que no se va a modificar. Ojalá perdure y será porque significa que no hemos tenido una gravedad en la situación epidemiológica en el distrito de Torquín. Ezequiel, nos quedan algunos temas en agenda, pero nos están llamando ya del hospital municipal, así que vamos a estar en contacto después de la pausa con la gente del hospital. Te agradecemos la atención y seguramente en el transcurso de la semana te vamos a volver a molestar. Bien, Miguel, me despido muy cortito agradeciendo muchísimo el trabajo que hizo el personal de salud del hospital. Es fundamental para haber mantenido emocional y sanitariamente la situación en el distrito. Es un enorme aplauso y reconocimiento para ellos y pedirle disculpas a la comunidad por todas las complicaciones que trajeron las restricciones, pero más que nunca les pedimos responsabilidad individual para poder mantener la situación.